propicio para presentar a nuestro siguiente ponente, el Máster Fernando Villavicencio. El Máster Fernando nos va a hablar en esta tarde sobre el hacer del terapeuta. Me permito contarles algo sobre nuestro ponente. Es licenciado en Psicología Educativa y Orientación Vocacional en la Universidad de Cuenca. Es máster en Intervención y Psicoterapia Familiar Sistémica en la Universidad de la SUAY. Actualmente es docente vocacional de la Universidad de Cuenca, presidente del Centro de Psicoterapia Familiar IRPAS, investigador desde el año 2006, director y docente de maestrías. Además tiene algunas publicaciones en las que destaca la aceptación, rechazo de padres y madres cuencanos relacionados a las características personales de los hijos entre 5 y 12 años en el año 2018. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al máster Fernando Villavicencio, quien nos acompaña ya. Muy buenas, un gusto tenerles, algunos de ustedes les conozco y quiero sentir que esta es una oportunidad como para hablar de algo que es precioso para mi vida. Es decir, si soy feliz, una de las cosas que me hace feliz de ser terapeuta, y además vivo de la terapia, que es una de las cosas raras y excepcionales de un tiempo donde las profesiones han sido un obstáculo en encontrar un espacio, un nicho laboral. El ser terapeuta en realidad no solo es un constructo filosófico, es decir, cómo explicar la construcción o cómo se hace un terapeuta. También es una realidad, y he tomado varios autores solo como una referencia, el resto también yo diría que es una construcción mía desde mi experiencia, que es lo que pretendo compartir. Y quiero tomar como referencia un ejemplo que puso el doctor Acero cuando él muy bien dilucida el conflicto cuando dice: yo violo a mis hijos y viene a la sala de terapia. ¿Qué tal si ese consultante que viene por sus propios medios a exculpar sus penas, a decirnos de que viola a sus hijos, y tú como terapeuta fuiste violado? O tú conoces de que dentro de tu familia existe incesto, que hay un secreto y hay un tabú que ha manejado toda la historia de tu familia. Además de tener lo que dice en nuestro caso el COIP, de tener una línea clara de qué hacer con eso, es decir, qué hacer con el que te cuenta, qué puedes hacer con la víctima. Ahora toca pensar qué haces contigo cuando te convertiste en víctima, cuando te revela esto. De eso hablo, de la construcción del terapeuta, para conversarte aquí en adelante. No tenemos sonido, pero vamos a observar detenidamente.
Bien, esto es muy útil para hacer una pregunta, que diría de las tres que tenemos ahí, resumir en una. ¿Los psicólogos deben emocionarse? ¿Los psicólogos pueden emocionarse en la consulta? ¿Deberían emocionarse? Si se emocionan, ¿qué hacen con esas emociones? ¿La dicen, la guardan, la transforman? ¿Qué hacen? ¿O está impedido de tener emociones? Cuando también el doctor Racero nos comentaba referente a que un psicólogo decía: no me gusta, no estoy cómodo trabajando con casos de abuso sexual. Es decir, yo creo que está expresando implícitamente y de alguna forma codificando de que algo ocurre con el abuso sexual, con la persona que le vuelve incómodo, con el abusador. Es decir, cuando dice: no me gusta trabajar con los abusadores. Si nos ponemos a pensar, si trabajas con un abusador, puedes impedir que siga abusando. Pero ¿qué es lo que te vuelve incómodo tenerle al frente? ¿O qué parte del que tienes al frente te vuelve incómodo? Otra vez regresamos a esta parte del yo de nosotros. Yo creo que voy a plantearles un caso que conozco y que puede ser como transversal, y lo volvemos a tocar al final de la exposición. Hasta ahora he sido supervisor de 3 posgrados de psicoterapia y también juez de un posgrado que este rato en psicoterapia se está ejecutando en Quito. En esa historia de la supervisión clínica a psicoterapeutas me encontré con un caso de un psicólogo que estaba haciendo la práctica de posgrado, que tenía 28 años de edad y trajo a la supervisión un segmento de su experiencia en un caso. Es decir, se había presentado una pareja de esposos comentándole que la esposa había sido infiel con él durante algún tiempo y que en realidad ella le había revelado por su salud, que consideraba ético, porque consideraba que quería acabar la relación que tenía, de que la hija que los dos tenían, la última de 2 años, no era de él, no era del esposo, sino que era de la persona con la que tuvo la otra relación durante el matrimonio. Así que el señor propone hacer una prueba de ADN y a la consulta traen por separado la respuesta de la prueba de ADN y la respuesta dice que efectivamente el señor no era el papá. En la consulta el señor hace una petición tanto a su esposa como al terapeuta. Le dice: mira, son 2 años, yo vi cómo creció en tu panza y realmente son 2 años que he vivido con mi hija y le amo. Si tú dices la verdad, salimos afuera y decimos la verdad, ya no va a ser mi hija. Te pido por favor, que hagamos un pacto. No sé qué diga el doctor en no decirle nunca de que esta hija no es mía. Y quememos las pruebas, quememos el examen, el informe. Así que este dilema lo trajo el terapeuta a la supervisión y quizá la respuesta o la narración que se debe construir en la terapia lo podamos tener o puedan tener ustedes un punto de vista después de la información que vamos a recibir. Yo sí considero que el ser terapeuta, ese constructo subjetivo, no solo ese constructo objetivo, profesional, que pasa por todo este camino que nos hablaba el doctor, sino aquel camino interno, el de las emociones, el de la propia historia, el de la sensibilidad del profesional psicólogo, sí corre riesgos. Así que vamos a ver en una pasada rapidita los riesgos del psicólogo, luego el constructo del ser terapeuta, luego al final qué es lo que se puede hacer en esta profesión maravillosa en la que ustedes están formándose. Y en el corredor me acuerdo que me decía una estudiante que luego posiblemente tengamos una entrevista, que qué recomendaría
a los estudiantes de psicología que hagan para formarse. Yo creo que lo han tenido a lo largo de estos 2 días maravillosos con tantos buenos profesionales y una idea de lo que nosotros somos. Y quizá este sea el corolario, puedan ustedes ver esta parte del yo que no alcanzaron a mirar durante este proceso. Sé que algo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que dice: y dijo a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando lugar sagrado. Yo me acuerdo cuando hice mi primer libro y en el premio pedí a una persona destacada de la sociedad, pues Gustavo Vega, por ser más directo. Le decía: Gustavo, ¿puedes escribir algo de cómo se interpreta este libro psicológico? Hablaba precisamente de las pérdidas ambiguas. ¿Qué pondrías vos con lo que has visto? Y él me decía: yo te saco algo de la Biblia. Y dijo: quítate las sandalias porque estás pisando lugar sagrado. Ese es el acto que tiene el terapeuta, o esa debe ser la relación con la que se inicia el terapeuta con su consultante. El doctor ya nos hablaba de la responsabilidad, pero yo pienso que esto puede ser más profundo. Dicen de que de estos 4 grupos sanitarios, fíjense quiénes son los que realizan esta investigación: la OMS y también aquellos que se especializaron en el estudio del síndrome de Burnout. Pues tenemos a Bowser, Burnout, Swanson, que habla sobre el suicidio en los profesionales, y la OMS de que nosotros, los psicólogos, estamos en el primer grupo de altas posibilidades de riesgo psicológico. Luego tenemos los consejeros diversos, como son educadores, abogados, asesores. Estoy pensando, cuando llegamos a terapia, cuando las personas llegan a terapia, dice: ¿sabe que vine de la iglesia que hay un excelente consejero matrimonial? Hay una pareja que nos visita, que nos acompaña, nos ha dado muy buenos resultados, etc. O dicen: ella no hace caso a lo que nuestros consejeros. Yo no sé si ellos, estando en el segundo grupo, posiblemente asuman capacidades y competencias del primer grupo. Sin duda, si nos ponemos a investigar, aquellos que empiezan siendo consejeros terminan con su propia relación. Entonces, los psicólogos estamos en este primer grupo de riesgo. Y solo para darles un dato general, el último grupo de riesgo era militares, policías. En la actualidad se dan estos datos referente a la cantidad de suicidio entre profesionales. Además de lo que se dice, los estudios en Francia y en Estados Unidos con la policía de Nueva York, los últimos estudios que se han hecho con policías en la lucha con los chalecos amarillos en las calles de París, los datos nos dicen de que además del exceso de horas laborales, hay una cosa que es la que está matando a estos profesionales, que es el código del silencio. Es decir, no puedes revelar lo que te sucede, no puedes revelar lo que sufres, no puedes revelar lo que extrañas, y es casi lo mismo de lo que ocurre con el psicólogo. Tienes un código de silencio. Obviamente que la relación terapéutica, la terapia no es para vos, porque eso se llamaría contratransferencia. La terapia es para el otro. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Acaso no asumes esto bajo un código de silencio? Ya vamos a ver algunas recomendaciones para esto. La eficacia del ser terapeuta. Tomaba algunos datos, sobre todo de Lambert, que habla que el segundo factor de eficiencia terapéutica, de éxito en la relación terapéutica, es el ser del terapeuta. Es la forma del terapeuta. No estamos hablando aquí de la técnica, del modelo o de la psicología, sino el terapeuta tiene una alta influencia en la mejoría y en el cambio del consultante. Y esto se debe a 3 cosas. Una, lo que dice Grimson sobre la alianza terapéutica, es decir, cómo tu manera de ser influye en que tú te puedas conectar con la persona que te consulta. No te olvides una cosa: tú, en la práctica privada, tú no escoges a tus clientes, tú no escoges. Es decir, tú no sales a la calle para llevar tu paciente hacia la consulta. Desde afuera, el consultante te escoge. Es decir, en un principio, él es el poderoso
Y él te define, ese psicólogo es buena gente, ese psicólogo es bravo, ese psicólogo es dedicado, ese psicólogo es bueno, ese psicólogo es joven, no, ese sí tiene experiencia, etc. Es decir, respondemos a perfiles desde afuera. Posiblemente en el servicio público te ganas un puesto como psicólogo y la gente que va atrás del servicio está obligado a tenerte al frente. Hecho, frente a esto, como sea que venga, es tu manera de ser que define la alianza que realizas, el rapport que realizas, la empatía que realizas con la persona que viene a consulta. El estilo personal que tiene que ver con el tipo o el modelo psicoterapéutico que tienes y el autocuidado. Esta es una cuestión importantísima. El autocuidado es otra botella que termina siendo importantísimo en la eficiencia de la relación terapéutica. La eficacia del ser terapeuta. Fíjense, he recogido algunos daños que produce en el terapeuta en su ejercicio, cuando éste no ejerce cuidado. Los cuidadores pueden recibir daños durante su trabajo y aquí están muchos de los estudios. Yo tengo solamente unos pocos como referencia. Ustedes pueden tomar unas fotos y pueden seguir estos estudios. Hay estudios inclusive longitudinales referentes al daño psicológico en el terapeuta cuando ejerce su trabajo. La sintomatología ansiosa y represiva, el síndrome de Burnout, la convención secundaria y la fatiga por compasión. Revisaba los datos sobre el síndrome de Burnout en enfermeras que atienden hospitales oncológicos y es parecido, los datos o los impactos son parecidos en el terapeuta. No solo el contacto con otros pacientes puede ser estresante, y aquí tenemos, yo me imagino, tal cual como el doctor contaba, si ocurre aquí en Cuenca, alguien quiere sacar un turno en un centro de salud, tienes que esperar 2-3 meses. Y cuando tienes al psicólogo, después de 3-4 sesiones, estos se cambiaron. O en el seguro, igual, tienes un psicólogo que puedes acceder después de 3 meses, 4 meses, y no te da una cita subsecuente, sino que tienes que sacar nuevamente un turno. Y que además el tiempo que tienes por número de pacientes como resultado que debes presentar en el día para ser eficiente, solo tienes 30 minutos. Estoy pensando solo en el vuelo, de cómo podías trabajar con 30 minutos y cómo podías volverlo a ver y reiniciar un proceso. Aquí estoy pensando también cuando hablo del duelo, sí, una de las emociones muy comunes en el duelo es la rabia, la tristeza, si somos también nosotros capaces o deberíamos de sentir en nuestro trabajo. Así que de pronto, frente al estrés laboral, el psicólogo se vuelve una persona vulnerable. Somos vulnerables, porque además está la competencia. Y si entras a la práctica privada, hasta que puedas tener un grupo de pacientes en el cual puedes ir porque tienes que comer, porque tienes que hacer tu vida, termina siendo un trabajo que puede ser desestimulante más bien. He tratado de abrir 4, yo creía hasta hace más o menos unos 3 o 4 años, creía que el ser del terapeuta podría construirse a través del ser, del conocer y del hacer, pero lo he incorporado a través de una formación, la última formación que he ido teniendo, de que en realidad, y más la práctica, en realidad el psicólogo sí es capaz de crear. Un psicólogo formado, holísticamente formado o profundamente formado puede crear. ¿Crear qué? Ya vamos a ver. Así que cuando decimos ¿qué es el ser del psicoterapeuta? Estamos entrando a esta parte, a estos 4 ámbitos. Primero, el ser. El ser del estar, esta es la parte del yo, en donde lo ético no tiene que ser un dilema, es decir, no solo por los códigos deontológicos, sino por el hecho de tu construcción. Se supone que el psicólogo o la psicóloga es un buen tipo, se supone. Y además, si ve etimológicamente el concepto, o perdón, el origen del psicoterapeuta, es el que ayuda. Entonces la gente va donde nosotros porque se supone que éticamente somos
confiables, es el lugar adecuado. Se vive asumiendo posición frente al otro, frente al mundo o frente a sí mismo. Esta es una suerte de actualización, de reactualización, de resetear, lo que el doctor también habló, los valores, una parte de esto. Es decir, tú no puedes ser distinto a lo que la universalidad axiológica nos está diciendo. Y también lo que el contexto, lo que nos habla de esto, Bosnover y Nagy, el contexto nos va diciendo cuál es nuestro modelo de comportamiento. Es decir, no puedes agredir universalmente y no puedes permitir ser agredido, por ejemplo, desde lo universal. El mundo es un lugar de esplendor. Yo diría que el ser del terapeuta, esta parte, es una conexión del yo, de lo que tú estás construido, de tu historia, de cómo procesaste tu historia, de tus vivencias, porque el psicólogo o el que entró a la universidad a los 17 años, a los 18 años, a estudiar psicología, era un niño que tuvo papás, que posiblemente fue víctima de bullying, etcétera, que no tuvo un apego seguro con su papá o con su mamá, quién sabe. Es decir, el que viene a estudiar psicología es un ser humano. ¿Cómo concilias tu historia? ¿Cómo entender tu historia? Y cómo tu historia mantenerla en paz. El yo del terapeuta es el camino más difícil, eso nos dice Doris Ortiz. El camino más difícil de un terapeuta es de encontrarse con uno mismo. Si no haces un proceso terapéutico propio, es una condición sine qua non, siempre estarás encontrando en esa maniobra común que hace el paciente, que es la transferencia. Usted se parece a mi papá, usted es buenito, usted me recuerda a alguien, etc. En eso tú terminas tratando de arreglar lo que no pudiste en la terapia, lo que no pudiste arreglar en la infancia. Pero cuando haces un proceso propio, que es el encuentro a sí mismo, puedes encontrar cosas espantosas dentro de ti, como también cosas maravillosas, que es lo mismo que uno tiene que hacer con sus pacientes. Posiblemente su comportamiento sea perverso, pero en su historia también encontrarás cosas maravillosas, como dice Steve Sasha. El conocer esta parte epistemológica, es decir, quién es vos, una teoría o tienes un modelo psicológico, y ese modelo psicológico te da una serie de plantillas que está hecho de técnicas, que está hecho una serie de estrategias que te sirven para poder aplicar o para que se vuelva el escenario donde tú trabajas con tu consultante. Hablamos de un modelo. Para que sea modelo, tiene que tener un modelo teórico completo y además contener un conjunto de técnicas. No quisiera entrar en esta parte epistemológica, que sería muy interesante, porque terminaríamos diciendo que en realidad la psicología es bastante subjetiva. En diferentes contextos, el conocer diferentes contextos, desde el psicoanálisis a la psicología actual o a la psicodinámica. El conocer también, fíjate, conocer también los escenarios específicos con los que tú tienes que trabajar con tus consultantes, es decir, conocer los trastornos, tener conocimiento del conocimiento, que es el que tenemos en la universidad. Y como decíamos hace un momento, la universidad puede ser que no sea suficiente y recién empieces a ser psicólogo cuando tengas a un consultante al frente. Y posiblemente empieces a descubrirte a ti mismo cuando veas las maniobras del sujeto, veas el dolor del sujeto y no puedas dar un paso más allá. El hacer son este conjunto, el ser el terapeuta que conoce los modelos, que conoce la ciencia, que conoce las técnicas, le toca es aplicarlas, el hacer, el llevarla hacia la terapia. Y también dentro de un contexto, no siempre puedes enviar tareas terapéuticas o hacer hechos terapéuticos más allá de la consulta si no dominas lo que es el contexto. No todas las sociedades permiten hacer lo que nosotros podemos sugerir. Hay variables culturales, sociales. Por ejemplo, no podemos trabajar, hace un momento decíamos del seguro social, es un contexto
en el que no puedes hacer proceso. Yo me imagino a alguien con trastorno de pánico en una consulta de 20 minutos. Y al final el terapeuta termina diciendo, salga a respirar en el corredor. Y el estilo del terapeuta es esa mezcla, al final termina siendo una mezcla de tu ser terapeuta con tu modelo terapéutico. Y el crear, es decir, hay los sistemas que son entrópicos, es decir, estos sistemas que son ordenaditos, que son muy rígidos, donde todo funciona. Posiblemente el conocimiento o el modelo psicológico que sigas sea también entrópico, es decir, te diga exactamente lo que tienes que hacer, tal cual como te dicen en consulta, te dicen, ¿y ahora qué hago, doctor? Pero dígame qué debo hacer. También cuando estamos en la universidad, en el aula, decimos, y frente a este problema, ¿qué técnicas mandamos al paciente? Entonces, regresamos a este orden, a esta entropía, a esta rigidez. ¿Qué es lo que sugerimos en este crear terapéutico? Es la entropía, es decir, ¿cómo provocas en la relación terapéutica, provocas un desorden, es decir, das más información para que pueda haber un cambio? Y tenemos que ser también los terapeutas entrópicos, es decir, poder aprender, poder ser más holísticos, poder ser más empáticos con el contexto, poder estar más conectados con las personas. Mientras más información recibas, más posibilidades tienes de poder tolerar la relación riesgosa que a veces termina siendo la terapia. Y aquí vamos a terminar con las conductas de autocuidado, así de una manera rapidita. Primero, la supervisión, es decir, en tu proceso terapéutico, en tu proceso de formación, en tu práctica. La supervisión, que es esta forma ordenada y técnica en la que puedas compartir con otras personas, con tu profesor, con tus compañeros, lo que sucede en el caso. Y sin duda, mientras hablas técnicamente sobre el caso, vas a terminar hablando de ti mismo. En la supervisión clínica que he hecho con los posgradistas, hago una pregunta, se dice, hoy había un señor que terminó golpeando a toda su familia. Y eso es molesto. Perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver con vos? La pregunta al psicólogo. ¿Y eso qué tiene que ver con vos? ¿Te has preguntado, te has autoevaluado cómo es de que la rabia, la ira, el golpe del otro te termina afectando? ¿Por qué dices que te resuenan ciertas palabras? ¿Cómo dices que estás paralizado? ¿Por qué estás escogiendo casos? ¿Por qué no quieres esto y por qué si quieres el otro? La supervisión. Y en la supervisión también tienes la capacidad de poder hablar, sí. ¿Con quién te identificas? ¿Con el tipo que pega o con el niño que aguanta? Soy el niño que aguanta. ¿Cómo es la historia del niño que aguanta? Hecho. Entonces, tenemos la supervisión. 2. Hacer terapia es una condición sin económica. Hecho. Si somos terapeutas, estamos formándonos como terapeutas, ¿cómo es posible que no probemos este viaje que nosotros proponemos a otros? ¿Cómo es que nosotros no podamos hacer una mirada más decente, más honesta, más sencilla sobre nosotros mismos, si es eso lo que proponemos a otros? ¿Por qué no? ¿Por qué das un remedio si no pruebas